Hubo una época en la que también creía que debía perseguirlo todo. Perseguir el éxito, el amor, la prosperidad, las respuestas. Pero cuanto más perseguía, más se me escapaba todo. La vida se convirtió en un juego de esfuerzo constante y cuanto más intentaba controlar, más se me escapaba el universo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que cambió por completo mi forma de ser. El mundo no cambia cuando lo persigo, cambia cuando yo cambio. Todo lo que ves afuera es simplemente un reflejo vibracional de lo que sucede en tu interior. La física cuántica lo explica claramente. El observador crea lo observado. La biología lo confirma. El cuerpo responde al campo que emite la mente. Y la vida, silenciosamente, devuelve señales de su propia frecuencia. Cuando comprendes que la realidad es solo un espejo de tu estado de conciencia, el enfoque cambia. Dejas de intentar ajustar el reflejo y empiezas a ajustar la fuente. Pero este es el punto que más desafía a la mente. Quiere controlar lo externo, planificar, predecir, dominar. Pero el universo no entiende el control, entiende la coherencia. Todo empieza a alinearse cuando diriges tu mirada hacia tu interior y aprendes a mantener la vibración de lo que quieres experimentar. Es como sintonizar una emisora de radio. La frecuencia correcta siempre ha estado ahí, solo estaba esperando a que dejaras de girar el sintonizador. Y lo más fascinante es que cuando te centras en ti mismo, el mundo empieza a reorganizarse. Aparecen las personas adecuadas, se abren caminos, surgen oportunidades. No es magia, es biología vibracional. Dejas de ser un cuerpo que intenta sobrevivir en un universo caótico y te conviertes en conciencia que moldea el entorno que te rodea. Es en ese momento cuando ocurre el milagro, sin esfuerzo, sin prisas, solo con presencia. En definitiva, no se trata de atraer lo que deseas, sino de convertirte en lo que ya eres. Porque cuando tu enfoque se vuelve hacia tu interior, todo el universo se vuelve hacia ti. Pasé gran parte de mi vida creyendo que el mundo que me rodeaba era en gran medida responsable de mis resultados. La ciencia que estudiaba así lo decía, estímulo y respuesta, causa y efecto. Pero cuanto más observaba la naturaleza, más me daba cuenta de que algo fallaba en este paradigma. Los seres humanos se han convertido en rehenes de la creencia de que necesitan cambiar el entorno para cambiarse a sí mismos. Y ahí es precisamente donde comienza el error más profundo de nuestra conciencia colectiva. El mundo no es algo separado de nosotros. Cada pensamiento, cada emoción, cada vibración que emitimos moldea el campo que nos rodea. La física cuántica lo demuestra claramente. El observador altera lo observado. Pero seguimos insistiendo en luchar contra las circunstancias, como si tuvieran poder propio. Cuando intentas controlar lo externo, solo reaccionas al pasado, porque lo que ves afuera es un reflejo de lo que ya está programado en tu interior. Esta programación viene de muy atrás. Desde la infancia, estamos condicionados por creencias, miedos y patrones que moldean nuestro comportamiento biológico. Nuestro cerebro aprende que la seguridad reside en el control, en controlar a las personas, los resultados y las situaciones. Pero el control es solo un disfraz del miedo. La mente cree que si todo está bajo vigilancia, nada saldrá mal. Pero el universo no responde al miedo, responde a la coherencia. Es curioso darse cuenta de que, cuando te dejas llevar, todo fluye. Esto no es pasividad, sino inteligencia biológica. Las células del cuerpo no luchan entre sí para mantener el equilibrio, confían en el sistema. De igual manera, cuando dejas de resistirte, la energía comienza a reorganizarse, y esta realineación interna crea un nuevo campo de posibilidades, sin esfuerzo, sin control, simplemente a través de la presencia. La verdadera transformación comienza cuando comprendes que nada externo necesita cambiar para que todo cambie. El control es la distracción perfecta del ego para alejarte de tu propia frecuencia. Cuando te reenfocas en tu interior, te das cuenta de que el mundo externo siempre ha sido solo una extensión de tu estado interior. Y es en ese momento que el control se disuelve y el poder finalmente despierta. Durante años,
La ciencia creyó que el universo era una máquina predecible, compuesta de materia sólida y leyes fijas. Pero al adentrarnos en el mundo cuántico, todo cambia. La materia no es estática, vibra, responde y danza según la frecuencia de la conciencia que la observa. No hay separación entre el observador y lo observado. Todo es energía en constante comunicación, y la calidad de esa comunicación depende de su estado interno. Cuando estás en coherencia, el campo que te rodea se alinea. Es como si el universo comenzara a organizar las piezas que estaban desorganizadas. Pero esto no es magia, es física. La vibración de tus pensamientos, y especialmente de tus emociones, crea una resonancia. Si tu campo está cargado de miedo, el universo refleja experiencias que lo confirman. Si está imbuido de amor y confianza, la realidad se adapta a esa vibración. Nada se atrae por el esfuerzo, sino por la sintonía. El problema es que intentamos cambiar la realidad por la fuerza, no por la frecuencia. Queremos resultados diferentes sin alterar la vibración que los crea. Y por eso tanta gente se frustra, porque el campo energético no responde a la voluntad consciente, sino al patrón subconsciente. Mientras la mente dice, quiero prosperidad, el campo percibe escasez, y el universo solo refleja lo que percibe, no lo que se dice. El secreto reside en observar lo que vibras, no lo que deseas. El campo es neutral, pero absolutamente fiel. Devuelve la señal que emites amplificada. Por lo tanto, la verdadera manifestación ocurre cuando tu estado de ser se vuelve congruente con lo que deseas experimentar. No atraes lo que deseas, sino que te conviertes en lo que vibras. El campo simplemente responde. Y cuando comprendemos esto, dejamos de rogarle al universo y empezamos a hablarle. Cada emoción se convierte en un mensaje enviado al campo. Cada pensamiento en una oleada de instrucciones. El universo no habla inglés ni portugués, habla frecuencias. Y cuando cambias la tuya, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Silenciosamente, también. Durante mucho tiempo, creí que la mente consciente era el centro del poder. Al fin y al cabo, es la que piensa, elige y sueña. Pero observando la biología desde dentro, comprendí una verdad incómoda. La mente consciente es el capitán del barco, pero el subconsciente es todo el océano. Y aunque el capitán da órdenes, es el océano el que decide la dirección de la marea. El subconsciente almacena todo lo que has experimentado y, aún más importante, todo lo que has creído cierto. Cada palabra que escuchaste en la infancia, cada miedo repetido, cada experiencia emocional moldearon los cimientos de tu sistema biológico. Es este software invisible que determina el 95% de las decisiones que tomas a diario. Puedes decir, quiero cambiar, pero si tu subconsciente no lo cree, tu cuerpo no te obedecerá. La neurociencia demuestra que el cuerpo responde a la mente como un espejo. Si albergas la creencia del rechazo, el cuerpo vibra en defensa. Si crees en la escasez, el metabolismo se ajusta para sobrevivir. La biología no distingue entre la realidad y la imaginación. Simplemente obedece la orden emocional que recibe. Por lo tanto, cambiar tu vida sin cambiar tu subconsciente es como intentar actualizar un software solo a través de la pantalla. Y lo más fascinante es que el subconsciente no es el enemigo. Es protector, leal y profundamente funcional. No sabotea, simplemente ejecuta. Lo que llamamos autosabotaje es en realidad el intento del cuerpo de mantenerte a salvo dentro de lo conocido. Por lo tanto, la transformación no proviene de la lucha, sino de la reprogramación. Es necesario enseñarle al subconsciente que lo nuevo es seguro. Cuando empiezas a observar tus creencias en lugar de luchar contra ellas, algo cambia. El inconsciente se abre y el cuerpo empieza a escuchar. El campo energético se reorganiza y la vibración se eleva. Es en este punto que el universo empieza a responder de forma diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque has cambiado el programador de tu propia realidad.
Siempre me ha fascinado que el cuerpo humano no sea solo una estructura biológica, sino un espejo viviente de la conciencia. Cada célula vibra según el entorno químico que crea la mente. Cuando piensas, el cerebro libera sustancias y estas sustancias son el lenguaje con el que el cuerpo entiende tus emociones. La ira, el miedo, el amor, la gratitud, todo esto se traduce en moléculas que indican a las células cómo deben comportarse. Cuando vives en constante estrés, tu cuerpo se adapta a este estado de guerra. El sistema inmunitario se debilita, el corazón se acelera, la digestión se ralentiza. Todo en ti empieza a funcionar como si huyera de un depredador invisible. Pero cuando cultivas estados de paz y gratitud, el cuerpo responde creando armonía. Es casi mágico. El mismo organismo que se enferma por el miedo se cura por el amor. La biología es profundamente espiritual cuando se observa sin prejuicios. El cuerpo no es un error que deba corregirse, sino un mensajero que debe escucharse. No miente, solo refleja. Si hay tensión, muestra dónde hay resistencia interna. Si hay dolor, señala dónde la energía ha dejado de fluir. Por lo tanto, tratar el cuerpo sin tratar la mente es como intentar arreglar un espejo para cambiar la imagen reflejada. Y lo más hermoso es darse cuenta de que el cuerpo quiere cooperar. Busca el equilibrio constantemente. Cada célula es un pequeño universo de inteligencia que responde a cada impulso del pensamiento. Cuando cambias tu vibración mental, el cuerpo lo percibe, se reorganiza y se renueva. La sanación, entonces, deja de ser un milagro y se convierte en una consecuencia natural de la coherencia entre mente y emoción. Cuando comprendí esto, comprendí que el cuerpo es el primer campo de manifestación. Antes de cambiar el mundo, cambia la química que produces a diario. El cuerpo es el terreno donde la mente siembra, y el campo energético es el jardín que florece en él. Y curiosamente, cuando el cuerpo se equilibra, el universo también comienza a equilibrarse. Pocas personas se dan cuenta de que la atención es la forma más pura de energía que poseemos. Donde ponemos nuestra atención, ponemos vida. La ciencia ha demostrado que las sinapsis cerebrales se fortalecen en las zonas donde la concentración se mantiene constante. Esto significa que cada vez que diriges tu atención a algo, ya sea una idea, una emoción o una persona, literalmente la alimentas. La atención es el nutriente de la realidad. El cuerpo responde a este movimiento con precisión. Cuando te concentras en el miedo, el sistema nervioso libera adrenalina y cortisol. Cuando te concentras en el amor, libera oxitocina y serotonina. La atención crea la química de tu biología, y esta química informa a tus células sobre el mundo en el que viven. Así, tu fisiología se ajusta al enfoque que eliges, incluso si este es inconsciente. El problema es que vivimos en un entorno que constantemente secuestra nuestra atención. La publicidad, las redes sociales, los dramas colectivos, todo compite por la energía que debería dirigirse a nuestro ser interior. Y cada distracción es una pequeña pérdida de energía. Cuando le dedicas tu atención a todo, pierdes la fuerza para crear algo. La manifestación requiere presencia concentrada. La concentración consciente es como un rayo láser, preciso, silencioso y transformador. Cuando decides dirigir tu atención hacia tu interior, comienzas a reprogramar tu propia biología. Las células reciben nuevas instrucciones, el campo se reorganiza y el universo responde con sincronicidades. Lo que parecía casualidad empieza a cobrar coherencia. Lo que parecía esfuerzo empieza a fluir con naturalidad. Es interesante darse cuenta de que, en lugar de perseguir lo que quieres, solo necesitas mantenerte enfocado en la vibración de quien ya eres. El universo no entiende la ansiedad, entiende la frecuencia. Y cuando tu atención se estabiliza y alinea, la realidad no tiene opción, necesita ajustarse a la energía que albergas. La mente humana es brillante, pero también perezosa. Le encantan los patrones porque ahorran energía. Y es precisamente por eso que, sin darnos cuenta, pasamos gran parte de nuestra vida operando en piloto automático, repitiendo los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas respuestas biológicas. Es cómodo, predecible, seguro, pero también es el principal enemigo de la transformación.
El subconsciente no crea lo nuevo, solo repite lo conocido. Cada hábito mental es como una vía neurológica que se fortalece con cada repetición. Cuando reaccionas de la misma manera ante una situación, refuerzas una antigua ruta cerebral, y el cuerpo, obediente, se adapta. Con el tiempo, la emoción se convierte en una adicción, no química, sino energética. El cuerpo empieza a anhelar esa emoción, aunque duela, porque le resulta familiar. Romper con esto requiere más que fuerza de voluntad, requiere conciencia. Desprogramar el piloto automático significa empezar a observarte en tiempo real. Se trata de notar el momento exacto en que el viejo patrón intenta tomar el control. Cuando surge el miedo, lo reconoces. Cuando surge el juicio, lo observas. Y en esta simple observación, la neuroquímica cambia. El cerebro deja de funcionar en modo reactivo y comienza a crear nuevas conexiones. La conciencia entonces retoma el control. Este proceso es profundamente biológico. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro puede rediseñarse en cualquier momento, pero es necesario entrenar el nuevo estado emocional de forma constante. La repetición consciente de una nueva vibración crea una nueva estructura neuronal y, poco a poco, lo que antes era automático empieza a perder fuerza. El inconsciente se reprograma. Cuando se desactiva el piloto automático, el campo energético se expande. Dejas de ser una repetición del pasado y empiezas a ser una expresión del presente. Y lo más increíble es que en este estado, el universo responde de inmediato, como si dijera: por fin estás lo suficientemente presente como para co-crear conmigo. La ciencia moderna comienza a confirmar lo que la sabiduría ancestral siempre ha sabido. El corazón es mucho más que una bomba biológica. Es un centro de inteligencia, con su propio campo electromagnético, 100 veces más potente que el del cerebro. Y cuando el corazón y la mente están en armonía, todo el cuerpo vibra en coherencia. Es en este estado que la manifestación deja de ser esfuerzo y se convierte en un flujo natural. La mente piensa, el corazón siente. Cuando ambos están desalineados, la vibración se fragmenta. Dices quiero prosperar, pero sientes miedo. Afirmas confío, pero tu corazón está alerta. El universo no responde a lo que dices, sino a lo que vibras. La coherencia entre pensamiento y emoción es la llave de acceso al campo de infinitas posibilidades. Cuando el corazón y la mente están en armonía, el cuerpo resuena. La respiración se ralentiza, la presión arterial se equilibra y la energía fluye con fluidez. En este estado, el cerebro cambia de frecuencia, pasa del modo beta, supervivencia, al modo alfa, creación. Es en este punto que la conciencia se vuelve magnética y el campo circundante comienza a responder como si se reprogramara de adentro hacia afuera. Practicar la coherencia no se trata de pensar positivamente, sino de sentir con sinceridad. Se trata de alinear la emoción y el pensamiento hasta que ambos cuenten la misma historia. Cuando sientes lo que piensas y piensas lo que sientes, la vibración se purifica. La manifestación entonces no necesita fuerza porque la frecuencia se estabiliza. La creación consciente nace de la integridad vibracional. La coherencia es el lenguaje del universo. Cuando vibras en ella, todo a tu alrededor reconoce tu firma energética. Las personas, las oportunidades y los eventos empiezan a resonar con tu nueva frecuencia. Y así es como lo imposible empieza a parecer natural, porque el corazón finalmente guía a la mente. La física clásica afirmaba que el universo era una máquina predecible, gobernada por leyes fijas. Pero el mundo cuántico ha demostrado que la realidad es mucho más maleable de lo que imaginábamos. Las partículas subatómicas no tienen una posición definida hasta que son observadas. Esto significa que el acto de observar, la conciencia, es lo que hace que la realidad se transforme en una forma específica. La mente no solo percibe el mundo, lo crea. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que no hay separación entre el creador y la creación. El observador forma parte del experimento y el campo responde según su estado vibracional.
Por eso, los pensamientos y las emociones no son meros fenómenos psicológicos, sino eventos cuánticos que influyen directamente en cómo se organiza la materia a tu alrededor. Lo que crees posible comienza a tomar forma en el campo invisible. Pero esta creación no es inmediata ni lineal, porque el universo no funciona con el tiempo, sino con la frecuencia. Cuando mantienes una vibración de forma constante, el campo reorganiza la información hasta que el mundo físico se alinea con tu energía. La manifestación es el resultado de la estabilidad vibracional. No es el hacer lo que crea, sino el ser. El universo no responde a tu petición, sino a tu firma energética. La física cuántica no es esoterismo, es el lenguaje de la conciencia traducido a ecuaciones. El problema es que nos han enseñado a pensar como partículas, no como ondas. Creemos en la separación, la escasez y la limitación, pero cuando empiezas a verte como una onda de energía, parte del todo, comprendes que todo lo que buscas ya está presente en potencia. Solo necesitas sintonizar con la frecuencia adecuada para que lo invisible se haga visible. En este punto, la manifestación deja de consistir en atraer algo y se convierte en permitir que algo se revele. La realidad es una danza entre el campo y la conciencia. Cuando cambias tu forma de observar, cambias lo observado. Y de repente, el mundo parece responder a tu presencia con tanta precisión que la coincidencia deja de existir y el milagro se vuelve rutina. El momento presente es el único punto donde la creación verdaderamente ocurre. Todo lo que existe, pasado y futuro, son proyecciones de la mente. La biología demuestra que el cuerpo solo puede estar aquí y ahora, pero la mente insiste en vagar. Cuando viaja demasiado, el cuerpo se desconecta, y esta división crea tensión, ansiedad y resistencia. El estado de presencia es el antídoto biológico contra el caos mental. Es el portal donde el campo energético responde de inmediato. Cuando estás plenamente presente, la energía deja de dispersarse en pensamientos sobre lo que fue o lo que podría ser. La atención se condensa, y cuanto más condensada esté la atención, más poderoso se vuelve tu campo. El universo no responde a la prisa, sino a la coherencia. La presencia crea esta coherencia al instante porque elimina el ruido de las posibilidades y centra toda la vibración en el ahora. Estar presente significa permitir que el cuerpo y la mente vibren en la misma frecuencia. Es sentir el aire que entra, el corazón que late, la energía que circula sin esfuerzo. En estos momentos no hay separación entre el observador y lo observado. Todo se convierte en una sola conciencia que se experimenta a sí misma. Y es en este punto que el campo cuántico se reorganiza, porque finalmente hay suficiente claridad para que el universo entienda qué señal enviar. Estar presente no se trata de detener el mundo, se trata de dejar de resistirse a él. Se trata de dejar de intentar controlar la corriente y empezar a fluir con ella. La naturaleza funciona así, no fuerza, simplemente permite. El río no empuja las piedras, fluye alrededor de ellas. Cuando te conviertes en pura presencia, el cuerpo se relaja, el subconsciente se silencia y el campo se alinea. La realidad comienza a fluir sin esfuerzo y la sincronicidad se convierte en un lenguaje cotidiano. Y quizá el mayor secreto de la manifestación resida precisamente en esto. No se trata de hacer más, sino de ser más. El ahora es el único lugar donde se manifiesta el infinito. Todo lo que buscas ya está aquí, pero solo puedes acceder a él cuando estás lo suficientemente presente como para percibirlo. Llega un momento en que te das cuenta de que manifestar no se trata de atraer nada, sino de revelar lo que ya eres. El universo no ofrece recompensas externas, refleja estados internos. Cada experiencia que surge en tu vida es un reflejo vibracional de tu nivel de conciencia. Cuando cambias quién eres en el centro de tu ser, el campo reorganiza todo a tu alrededor, como si la realidad simplemente esperara a que tu frecuencia se estabilizara. Durante mucho tiempo, intentamos manifestarnos desde la carencia, pidiendo lo que creemos no tener, pero la frecuencia de la carencia solo crea más carencia. El universo responde con absoluta precisión.
no te envía lo que deseas, sino que amplifica lo que eres. Por lo tanto, cuando el enfoque cambia del deseo al estado de ser, todo comienza a suceder de forma natural. Lo externo se convierte en una consecuencia, no en un objetivo. La biología lo confirma. Las células vibran en coherencia con el campo emocional dominante. Cuando el cuerpo siente gratitud, seguridad y amor, entra en un estado de expansión, y esta expansión es percibida por el campo energético como una señal de alineación. El universo responde entonces con más experiencias que sustentan este estado. La manifestación es una cuestión de biología vibracional. Lo que sientes es lo que se propaga. La verdadera creación no nace del esfuerzo, sino de la identidad. No es el tener lo que cambia el ser, sino el ser lo que transforma el tener. Cuando dejas de buscar y empiezas a encarnar, el campo deja de reaccionar y empieza a cooperar. Ya no presionas la realidad, permites que florezca. Todo lo que surge es compatible con tu estado interior, porque el universo no entiende de intenciones, reconoce frecuencias. Al final, cada manifestación es un espejo. El mundo no te recompensa, te revela. Cuando comprendes esto, la búsqueda termina y comienza el fluir. Y es en este punto que lo imposible se vuelve inevitable, porque tu ser finalmente se ha convertido en la causa misma de la creación. Todo lo que te rodea es solo un reflejo de lo que vibra en tu interior. Cuando esta verdad se convierte en experiencia, ya no hay más rustia ni más huida. La manifestación deja de ser una técnica y se convierte en un estado natural del ser. El universo no está en tu contra, simplemente espera que te alinees lo suficiente como para reflejar lo que ya es tuyo por naturaleza. Biología, energía, conciencia. Todo obedece a la misma ley, la coherencia. Y la coherencia nace cuando decides mirar hacia adentro. El enfoque cambia de lo que falta a lo que vibra. A partir de entonces el mundo deja de ser un campo de supervivencia y se transforma en un campo de creación. El verdadero poder no reside en cambiar lo externo, sino en recordar quién eres por dentro. Porque cuando vibras en la verdad, el universo no tiene opción, responde. La realidad se inclina ante tu frecuencia más pura. Así que si hay una frase que lo resume todo, es esta. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres.